Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario. Y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. 0,818 dólares ahora mismo. Y ahora sí, con el mercado ya repasado, con estas declaraciones también repasadas de James Bullard, miramos ahora, eso sí, como siempre, claves de la tarde. Claves que, por cierto, en términos de geopolítica nos hacen mirar desde luego a esos F-16. Después de mucho decir que no, ahora Estados Unidos cambia de opinión por completo. Joe Biden ha empezado este fin de semana, después de la reunión del G7, abrir la puerta para que los aliados puedan empezar a mandar cazas F-16 a Ucrania. Hasta ahora, se lo estábamos contando últimamente, el presidente de Estados Unidos siempre había sido reticente. Claro, muchos podían pensar también que era porque Biden no se fiaba realmente de Ucrania, que pudiera usar esos cazas no con fines de defenderse, sino más bien de ataque hacia Rusia. Y de hecho, así lo pudimos ver incluso también en las filtraciones del Pentágono, donde se aseguraba hace pues ya unas semanas que Estados Unidos había estado espiando al presidente ucraniano porque no parecía fiarse por lo menos de sus intenciones. Aunque hoy Zelensky ya ha dicho que no van a utilizar esos cazas para entrar en territorio ruso. Ya veníamos oliéndonoslo hace ya bastantes días, sobre todo después de que Macron dijera la semana pasada que estaba dispuesto a entrenar a pilotos ucranianos. Pero ahora parece que alguien ha convencido a Joe Biden, no sabemos muy bien por qué, o a quién ha convencido a Biden, así que vamos a intentar hacer, como siempre, a seguir ese rastro del dinero, que ya saben que al final es lo que mueve el mundo, y quién sabe si esta vez también ha sido lo que ha movido a Joe Biden para cambiar de opinión y pensar, o pasar de pensar que no era buena idea mandar esos cazas a Ucrania, a ahora permitirle básicamente a los aliados que puedan mandar esos aviones de combate. Vamos por partes. Si Estados Unidos permite finalmente que los aliados manden F-16 a Ucrania, lo más probable es que lo hagan estos aliados, o lo que hagan estos aliados, sea más bien mandar los cazas de combate que ya tienen ellos en su stock, claro, en su inventario. Cazas que tenían ellos para su ejército, ahora sean para Ucrania. Ahora mismo hay 25 países que tienen F-16 en servicio. Vamos con algunos números. Son cazas, por cierto, que fueron diseñados hace 50 años más o menos, en 1970. El F-16 Fighting Falcon es el caza de combate más utilizado en el mundo. Se han construido 4.500 en total y sigue siendo a día de hoy uno de los modelos de cazas más exportados en los últimos años. Además es uno de los favoritos también de los aliados de Estados Unidos, sobre todo por la velocidad que tiene ese caza y también por su flexibilidad. Para que se hagan una idea, que es difícil pero vamos a intentarlo, tiene 15 metros de largo y de ancho de una punta del ala a la otra tiene 10 metros. Ahí es nada, desde luego. Pero desde que se fabricó hace 50 años, claro, el diseño ha cambiado bastante de los F-16, no se han quedado exactamente igual que como se construían en 1970. De hecho, claro, en primer lugar fue construido para el combate aéreo, pero ahora puede hacer casi cualquier cosa, desde defensa del espacio aéreo hasta bombardeos tácticos también. Por eso Ucrania estaba insistiendo tanto en que enviaran a su país estos cazas F-16, porque es un poco la joya de la corona, o al menos así lo ha sido hasta ahora por lo menos. Pero lo curioso es lo que lleva sucediendo de telón de fondo durante estos meses. El viernes pasado hablábamos de la trastienda del mercado, pero es que aquí en este show de la geopolítica también hay una trastienda. Y en este caso lo que lleva sucediendo en la trastienda, es decir, detrás del telón de fondo, lo que lleva sucediendo tiene nombre propio, se puede decir. Lockheed Martin, una de las mayores contratistas del Pentágono de Estados Unidos. Y es que fíjense en esto, el mismo mes en el que Occidente recula y decide mandar tanques a Ucrania, porque recuerden que esto ha sido lo mismo que con los cazas, primero se decía que no y luego de repente Alemania da su brazo a torcer porque los cazas eran alemanes, en este caso, y decide que sí que se pueden mandar, pues hará lo mismo, pero en este caso con los cazas de Estados Unidos. Bueno, pues en ese mismo mes, cuando Occidente recula y decide mandar los tanques a Ucrania, el que ahora es el fabricante de los F-16, Lockheed Martin, sugiere ese mismo mes que los problemas del suministro no iban a ser un problema para construir F-16. Es decir, cuando Occidente da su brazo a torcer con los tanques,
Lockheed Martin, a la espera, entendemos, de que también se dé el brazo a torcer con los F-16, con los cazas, dice que ellos pueden construir a mansalva, prácticamente. Y de hecho, ya decían que estaban preparados para cumplir con esa demanda. Entonces, en declaraciones a FT, el Chief Operating Officer de Lockheed Martin había dicho que había mucha conversación sobre si se iban a reexportar cazas F-16 de los aliados a Ucrania. Claro, Lockheed decía que estaba preparado para construir esos F-16 que los aliados necesitaran para rellenar los huecos que dejarían en sus reservas esos cazas enviados a Ucrania si es que se decidía enviar esos cazas. Entonces, desde la compañía hablaban de construir más F-16, dando claro por hecho que los países iban a mandar estos cazas a Ucrania y que querrían reponerlos con cazas también F-16. Y es que ahora, o hasta ahora más bien, parecía que había algún que otro problema con cazas que fabrica esa misma compañía, Lockheed, pero que son un poquito más modernos, los F-35. ¿De qué problema hablamos y por qué quizá hasta ahora no se había hablado de que los F-16 que se pudieran mandar desde aliados a Ucrania fueran repuestos con otros cazas que no fueran F-16, que ya saben, fueron construidos hace 50 años? Bueno, pues algunos medios de comunicación decían que el problema que había en torno al F-35, que era el caza fabricado por Lockheed Martin, un poquito más moderno, era un problema con el motor, por cierto, llamado F-135. Decían que había personas en el Pentágono y en el Congreso que habían pedido una actualización del sistema de propulsión por la necesidad que tiene este caza, el F-35, de mejor empuje, mejor elevación vertical, pero también había algunas voces que pedían un sistema de motor completamente nuevo llamado Programa de Transición de Motor Adaptativo. Bueno, hasta ahora hemos visto cientos de millones de dólares destinados al desarrollo de este nuevo motor y claro, este año decían distintos medios de comunicación que era fundamental para el futuro del programa F-35. Este año es fundamental, decían. ¿Y cuándo se ha cumplido, por tanto? Bueno, pues, o por lo menos ha abierto la puerta a utilizar esos cazas, en este caso F-16, pero justo cuando los F-35 a lo mejor ya han visto cómo esos problemas se han resuelto. Pues también en 2023. Bueno, lo curioso de todo, y que puede ser un poco la explicación a por qué de repente ahora en el G7 se decide por parte de Estados Unidos abrir la puerta, abrir esa posibilidad de que los aliados puedan mandar sus F-16 a Ucrania, es que hace 4 días Lockheed Martin, la empresa que fabrica los F-16 y los F-35, y ahora enseguida les explicamos por qué hablamos de los F-35, vuelve a ganar hace 4 días un contrato relacionado con cazas de combate F-35. Un contrato de casi 35 millones de dólares, que se espera que se complete en febrero de 2026, es decir, 3 años prácticamente. Y según los términos de ese contrato, Lockheed Martin va a proporcionar la gestión de programas, ingeniería de software, transformación de ingeniería de software y soporte cibernético para desarrollar el Beyond Line of Sight F-35, una nueva versión moderna. Claro, Lockheed disfruta de una posición dominante en el espacio mundial de aeronaves militares con su flota F-35, un avión que cuenta con características que lo convierten en una opción ideal para muchísimos países. Y claro, otra cosa es cierta. Y si, bueno, ahora mismo los países, los aliados han decidido, o más bien Estados Unidos ha decidido permitir a esos aliados que puedan mandar los F-16 a Ucrania, porque es ahora cuando Lockheed Martin puede empezar a fabricar los F-35, que realmente son los cazas con los que los aliados quieren reponer esos F-16 que manden a Ucrania. Bueno, los esfuerzos constantes de Lockheed Martin para modernizar y actualizar también la aeronave, la F-35, usando tecnologías avanzadas para satisfacer algunas necesidades de guerra que son actuales, están impulsando desde luego esa demanda. De hecho, el programa F-35 ahora mismo es el mayor generador de ingresos para la unidad de negocio de aeronáutica de Lockheed Martin. Representa el 66% de las ventas netas del segmento de aeronáutica en 2022 para Lockheed Martin. La compañía, por cierto, ha entregado 894 aviones F-35 desde que comenzó ese programa, 345 aviones atrasados hasta diciembre de 2022, por cierto, y se espera que en 2023 y 2024 entregue cada año entre 147 y 153 cazas. En 2025 unos 156. Muchísimos millones de dólares, por tanto, para Lockheed Martin, que por cierto es la mayor contratista para el gobierno de Estados Unidos. Desde luego que ya saben ustedes que en este mundo todo se mueve por dinero. ¿Hasta qué punto?
esta decisión también de los cazas? ¿Se ha movido por algo así? Bueno, hay que seguir el rastro del dinero, que no es fácil, pero aquí, por lo menos en Negocios Televisión, intentamos poner algo de contexto para que entendamos un poco estas situaciones que nos van llegando. Segunda clave de la tarde, miramos ahora, eso sí, al techo de deuda. Seguimos con la cuenta atrás para el default, porque el viernes pasado nos despedíamos ya con esperanzas, ¿no?, de que esta semana comenzáramos dándoles la noticia de que Biden y McCarthy habían alcanzado un acuerdo, o por lo menos ya estaban muy cerquita de hacerlo. Eso sí, de momento parece que no está siendo así. Las negociaciones, se lo contábamos antes, parece que han llegado a un punto muerto. Biden no está dando a los republicanos lo que les piden, les promete recortes de gastos, pero pocos, les promete una subida de ingresos de dudosa credibilidad. Y bueno, la semana que viene podríamos tener ya, por tanto, el temido default de los Estados Unidos, aunque es cierto que ahora Yellen está hablando de que se podría aguantar un poco más hacia mediados de junio, y algunos expertos, como los de Goldman Sachs, ahora dicen que Estados Unidos podría aguantar hasta el 8 o 9 de junio sin entrar en situación de impagos. Por cierto, ayer salió Biden a hablar, y vamos a ponerles un fragmento. Explicó básicamente por qué no quería aceptar el acuerdo al 100% de los republicanos. Recuperamos ese fragmento. Now it's time for the other side to move from their extreme positions, because much of what they've already proposed is simply, quite frankly, unacceptable. And so let me be clear. I'm not going to agree to a deal that protects, for example, a $30 billion tax break for the oil industry, which made $200 billion last year. They don't need an incentive of another $30 billion, while putting health care of 21 million Americans at risk by going after Medicaid. I'm not going to agree to a deal that protects $200 billion in excess payments for pharmaceutical industries and refusing to count that, while cutting over 100,000 school teachers and assistance jobs, 30,000 law enforcement officers, jobs cut across the entire United States of America. I'm not going to agree to a deal that protects wealthy tax sheets and crypto traders while putting food assistance at risk for nearly 1 million Americans. And it's time for Republicans to accept that there is no bipartisan deal to be made. De momento no hay acuerdo, es algo que también ha dicho Kevin McCarthy, así que parece que en algo están de acuerdo, los republicanos y los demócratas. Sin embargo, hasta ahora el mercado había sido bastante optimista y parece que ese optimismo, como digo, se ha esfumado este fin de semana. La semana pasada el S&P 500 subía casi un 1,6% en toda la semana ante esa expectativa de que sí iba a haber acuerdo, pero claro, en los últimos días parece que la expectativa se ha ensombrecido, por decirlo de alguna manera, y que es un poco más difícil conseguir ese acuerdo para evitar que la mayor economía del mundo entre en situación de impago. Y ahí es donde vamos a detenernos hoy, en el mercado, en exactamente qué ocurriría si Estados Unidos entra en default, qué haría la bolsa, porque parece que cuando se pensaba que iba a haber acuerdo, subía. Bueno, pues, ¿qué haría en caso contrario? Hace ya unos días que la Casa Blanca publicaba un informe muy extenso sobre cuáles podían ser las consecuencias de un posible default. Hablaba un poco de todo, por ejemplo, de cuántos americanos se iban a quedar sin trabajo solo por el simple hecho de que entrara en situación de impagos el gobierno. Y era tremendamente explícito y lo explicaba con todo lujo de detalles. La Casa Blanca decía que 8 millones de personas se podían quedar sin trabajo. Pero luego también hablaba de las consecuencias para los que tienen sus ahorros metidos en la bolsa de Estados Unidos, que allí, por cierto, en el país americano no son pocos, los que tienen dinero ahorrado en bolsa, porque hay bastante cultura de inversión en Estados Unidos, simplemente pues también porque el mercado de capitales está mucho más desarrollado que aquí y porque además allí también tienen menos pensión pública, por lo tanto hay que sacar el dinero de algún lado y pues se saca sobre todo de invertir en renta variable, por ejemplo. Recuerden que al final son el principal mercado de renta variable del mundo. Bueno, pues fíjense en los cálculos de la mismísima Casa Blanca, porque desde luego que son como para asustarse. Dice que si Estados Unidos entra en default, la bolsa americana se desplomaría un 45%. Tremendamente detallista la Casa Blanca, hablando de números concretos. Desplome del 45%, y además también nos da una fecha. Dice que ese desplome podría ocurrir en el tercer trimestre de este año. Y es que si ocurre, podríamos estar ante un año peor incluso que el de 2022, rompiendo con la tradición bursátil de que el año de después de un mercado bajista, lo normal es que venga un año alcista. Pero ¿y si este año, después de otro cisne negro, podríamos decir, tenemos de nuevo un mercado bajista?
Bueno, la Casa Blanca no es la única que ha hecho esa advertencia sobre un posible desplome si hay default en Estados Unidos. Hay casas de análisis que piensan lo mismo. Por ejemplo, UBS cree que si Estados Unidos incumple formalmente y retrasa todos los pagos, más allá de los pagos de capital durante una semana, el S&P 500 va a caer un 20% a 3.400 puntos. Pero dice también, bueno, hay más escenarios, este de momento es el escenario base, pero el peor escenario descrito por UBS dice que estaría marcado por un retraso de un mes en todos los pagos de Estados Unidos, que eso reduciría el PIB en un 0,8%, también se perderían 700.000 puestos de trabajo y eso provocaría, según UBS, una caída inmediata del 30% en las acciones en el mercado de renta variable, aunque eso sí, desde UBS insisten en que este escenario es muy poco probable. Dicen que, bueno, ven probabilidades razonables, dicen aproximadamente el 50% de que el Congreso acabe aprobando una extensión a corto plazo. Pero eso sí, hoy desde UBS han matizado que después de que las dos partes descartaran eso, la evaluación del banco podría estar muy equivocada. Y ahora sí, vamos con la última clave de esta tarde, mirando al petróleo, porque los futuros del crudo siguen cayendo y parece que no haya suelo en esa caída. El Brent ya cotiza en los $75 el barril y mientras tanto los hedge funds están urdiendo uno de los ataques bajistas más importantes en una década. Hace unos días les dábamos detalles, les dábamos datos, pero hoy vamos a darles más. Dice Bloomberg que los hedge funds, los fondos de cobertura, están con unas posiciones bajistas abiertas que son las más fuertes, las más elevadas, desde al menos 2011, es decir, más de una década. Y que lo están en una combinación de todos los principales contratos de petróleo, es decir, no solo en uno, no solo en el Brent, no solo en el West Texas, prácticamente en todo. Es decir, es algo generalizado lo que está pasando con el crudo y con este ataque bajista, entre comillas. Bloomberg hoy recuerda que probablemente esas apuestas sean quizá las más indicativas de expectativas de recesión. Y es que las opiniones combinadas de especuladores sobre diésel y gasóleo, que ya saben son combustibles que impulsan a la economía, pues claro, si ahora pues están tan bajos o hay tanto pesimismo en torno a ellos, pues puede hacernos pensar que podemos estar ante una recesión. De hecho, han caído esas expectativas a sus niveles más pesimistas desde principios de la pandemia del COVID, cuando todo el mundo había expectativa de que se quedara en casa y por lo tanto no se utilizara el combustible para transportarnos, porque nadie se podía mover de un sitio a otro. Bueno, el pesimismo sobre el mercado del petróleo este año proviene sobre todo de bastantes direcciones. Se incluye, por ejemplo, las expectativas de subidas de tipos de la Fed, que podrían provocar una contracción económica, el menor rebote de China tras el levantamiento de las restricciones COVID y ahora se le suma la amenaza de default de Estados Unidos si los políticos no consiguen elevar el techo de deuda. Pero también, ojo, la posibilidad de que la OPEP no cumpla con los recortes de producción que prometió, porque hay datos que aseguran que hay países que no lo han cumplido históricamente, que se ha dicho que van a hacer una cosa y luego hacen otra. Pero ese grado extremo de pesimismo que hay ahora mismo entre los hedge funds, por lo menos en el petróleo, parece que es un arma de doble filo, igual que pasa con todos los activos donde los hedge funds se ponen muy bajistas, y es que al final hay un riesgo muy claro que se llama short squeeze. Esto es básicamente que cuando hay muchas posiciones bajistas en un activo concreto, a la mínima que haya un shock que haga que ese activo suba, todos esos inversores, en este caso hedge funds que están bajistas, tienen que cubrir sus posiciones. ¿Y cómo lo hacen? Comprando o entrando alcistas en ese activo, y eso hace que siga y siga subiendo y por lo tanto pueda tener una subida desde luego estratosférica. Y es que hay riesgo de volatilidad en el caso de que la OPEP decida contraatacar a esos hedge funds, que ya es algo que podemos intuir que quizá podría hacer, y es reducir más todavía la producción de petróleo, porque es una posibilidad. La OPEP ya llegó a sugerir, o por lo menos antes de ese movimiento sorpresa, que los bajistas estaban empezando a fastidiar un poco a los países de la OPEP. Y claro, si finalmente la OPEP decide responder y hacerlo con más recortes de petróleo, bueno, pues ese escenario podría desencadenar, desde luego, en toda una carrera por salir de esas apuestas bajistas, lo que se conoce en la jerga como un short squeeze, lo que les acabamos de explicar. Claro, eso haría que subieran los precios del petróleo y empeoraría todavía más la inflación y le pondría el trabajo mucho más complicado a los bancos centrales. De hecho, Goldman Sachs cree que cualquier gran aumento en los precios del petróleo podría desencadenar en compras por un valor de hasta 40.000 millones de dólares en crudo de Estados Unidos y Brent, y solo compras de hedge funds que siguen las tendencias.
Pero eso sí, por el contrario, creen que no es bastante probable que cualquier gran caída en los precios mueva mucho más el posicionamiento. Bueno, y con esto terminamos ya estas claves de la tarde. Recuerden ustedes que en la